Bien, hay dos casos especiales para el uso de props. Están las Boolean props, las props booleanas, y los props sprending. Ahorita vamos a ver lo que son las props sprending, que básicamente son props de propagación con el objeto, con el operador de propagación. Si no definimos, vamos a ver primero las boolean props, las props booleanas. Si no definimos un valor para una prop, se pasará el valor true. Esto es para estar en sintonía, para hacerlo igual con el comportamiento de HTML y permite una sintaxis más sencilla en el diseño de componentes. Acuérdate que, por ejemplo, cuando ponemos el atributo read-only en un input, cuando ponemos read-only, esto se ve en tras bambalinas como si read-only estuviera igual a true. Por ejemplo, cuando ponemos require, es como con el simple hecho de poner required aquí al final o donde lo quieras poner, pues es como si estuviera required igual a true. Pues esto también aplica aquí en React. Si quieres pasar un valor true como una props, simplemente le pones la props. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, aquí, imagínate que a mi componente, pero antes de eso vamos a ver cómo quedó renderizado. Se me olvidó mostrártelo. Pues fíjate cómo esto ya es de lo anterior. Y fíjate cómo efectivamente sale con el background, en este caso red y el texto blue. Si damos un clic, pues fíjate cómo se dice clic. Entonces nuestro componente tranquilamente está funcionando con nuestras props size y onClick. Pasarle una función a una prop, pasarle un valor de función a una prop, como te digo, es un patrón común y va a ser el pan de cada día en React. Pasarle una función a una prop. Entonces fíjate cómo ya se está renderizando nuestro componente. Si le ponemos en este caso large, L de large, que es por acá, pues va a entrar aquí. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo nuestro botón se hace largo, toma el valor de large. Entonces damos clic y fíjate cómo dice, da clic. Entonces ahí está funcionando nuestro componente tranquilamente. Entonces, como yo te dije, si quieres pasar un valor true como una prop, pues simplemente pones el nombre de la prop, como en HTML. Imagínate que aquí tú le quieres poner en este caso una prop que se llame, por ejemplo, valor true. Y haz de cuenta que es como si estuviéramos pusiendo read only. Ya vimos que, por ejemplo, cuando ponemos read only en un input HTML, tras bambalinas, read only, tras bambalinas se viera así. Entonces aquí en React aplica la misma. Vamos a ponerle valor true, y no le vamos a poner valor. Y ya vimos que si no definimos un valor para una prop, como te dije, se pasará el valor true. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un console log de props. Bueno, pues aquí simplemente lo vamos a ver en las props. Como yo te dije, las props se reciben como un pojo. Entonces vamos a guardar, vamos a recargar, vamos a llenar esto. Y fíjate que efectivamente como las props se pasan como un pojo. Si extendemos, pues fíjate como efectivamente es un pojo. Pero aquí me equivoqué, no sé qué ando pensando. Esto debe de ir acá. Vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente, como a la prop valor true no le puse valor, pues fíjate cómo por defecto se pasa como true. Es decir, ya con esto se asimila al comportamiento por defecto que tenemos en HTML. Básicamente para eso lo hicieron. Y ya con esto te evitas, pues eso que ya vimos es equivalente a esto. Es como si tú hicieras esto. Es como si tú hicieras aquí esto. Pero pues de una manera más simplificada. Efectivamente, entonces fíjate cómo estamos llegando a lo mismo. Entonces, con el simple hecho de poner una prop sin valor, pues por defecto se pasará como true. Esto para estar en sintonía con HTML. Si el valor booleano está contenido en una variable, entonces por supuesto pues tendrá que pasarle. Por ejemplo, aquí ya vimos que si le pasamos en este caso pues un false, pues ahí sí que va a predominar el false. Vamos a guardar. Efectivamente, entonces pues ya si le pasas un valor ya diferente, pues ahora sí que va a tomar ese valor y ya no va a tomar true. Por ejemplo, si le pasas un 1,
pues fíjate cómo pues va a predominar obviamente lo que tú le pases. En este caso pues 1. Pero si le pones el puro nombre de props, pues se pasará como true. Vamos a ver ahora en este caso, eso es para en cuanto a las boolean proofs. Vamos a ver ahora lo que son las propagación de props. También es posible spread, extender un objeto a un elemento. Esto permite pasar una cantidad dinámica de props a un elemento directamente en JSX sin necesidad de recurrir a la sintaxis de JavaScript. Por ejemplo, fíjate, vamos a hacer en este caso let props. Y acuérdate que las props pues son al final de cuentas son un pojo. Entonces vamos a ponerle aquí en este caso class. Vamos a poner en este caso el size que sea igual a. Vamos a ponerle el size large. Y vamos a ponerle on click. Y vamos a ponerle esta pequeña función que ya tenemos. Entonces nos la vamos a copiar. Y básicamente nos la vamos a pegar. Y vamos a guardar. Y vamos a recargar aquí en este caso. Vamos a ponerle. Pues le vamos a poner en este caso valor true. Valor true. Entonces pues ya esto ya no va a ser necesario. Y vamos a usar en este caso el operador de propagación. El operador de propagación pues se hace aquí con la sintaxis. Como es un operador de JavaScript, pues lo hacemos con la sintaxis de Java. Y aquí ponemos 3 puntos y le ponemos props. Entonces vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo estamos llegando a lo mismo. Ahorita me daba error porque aquí cuando pasamos un pojo de esta manera, pues tenemos que pasarle un valor. Entonces fíjate cómo aquí le estamos usando el operador de propagación. Esto se conoce como spread operator. Acuérdate de tus conocimientos de JavaScript. Esto, pues ya como vimos, pues se va a pasar este pojo. Como ya vimos, se va a pasar como segundo argumento a la función react.createElement. Acuérdate que como segundo argumento se pasan las props en react.createElement. Esto porque recuerda que tras bambalinas las props al final de cuentas se pasan como un pojo, ya lo vimos. A menudo al crear un componente personalizado no queremos transferir todos los props a los childrens. Recuerda que React cuando ve un componente definido por el usuario pasa los atributos JSX y los childrens a este componente como un único objeto. Acuérdate que los childrens pues se pasan como tercer argumento, eso ya lo vimos, y todos los demás atributos, todos los props pues se pasan como segundo argumento y los childrens me los separa en un tercer argumento. Y ya con esto pues tiene cierta lógica para decidir qué pasar dinámicamente. Con la propagación de props pues esto se puede lograr de una manera elegante. Entonces pues ya con esto pues ya vimos cómo son las props spreading. Eso sea todo. Bendiciones.